volver a reunirnos, si bien algunos no físicamente, pero sí espiritualmente estamos reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para alabarle a Él en todo lo que hagamos en el día de hoy, sea mediante la alabanza, sea mediante la prédica. Así que espero que estén gozosos, como estoy yo, de poder estar en esta reunión. Ahora sí vamos a empezar cantando. 3 himnos vamos a cantar en esta mañana. Primeramente el 129 tiene por nombre Día de Victoria. Ese gozo de decir, de cantar, de alabar al Señor de esta manera. Pasemos al número 165, que tiene por nombre Que mi vida entera esté. ¿165? Ah, 365. Como
el último coro, que este es un coro. Vamos a orar y vamos a hacer lo que dice esta canción, consagrar esta reunión en las manos del Señor. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias por otro día que nos das, gracias por todas tus bendiciones día a día, gracias porque tú eres fiel, cumples esa promesa en nosotros de darnos todo lo que necesitamos día a día, Padre. Gracias por eso. Gracias por esta bendición de poder estar reunidos. Gracias por la virtualidad también, Padre, que tú nos brindas para poder estar también reunidos espiritualmente como iglesia, Padre. Gracias por eso. Y gracias porque podemos alabarte a ti. Gracias porque podemos ir a ti en oración, Padre, darte todas nuestras súplicas, nuestras alabanzas, darte nuestros agradecimientos, Padre. Gracias por eso, por esa bendición tan grande de poder hablar contigo, el Dios del universo, Padre. Gracias, Padre, por cada hermano que está hoy aquí también. Gracias por la ayuda de Diego también en traer de tu palabra. Te pedimos que lo uses y danos a nosotros también corazones dispuestos para aprender de tu palabra. Padre, dejamos esto en tus manos y la reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasemos ahora sí al último coro que, si no me equivoco, es 373. Buscad primero. Cambiaste el número 373. Sí. Y es un pan que sacia más que el pan material. Así que, Diego, por favor. Buen día. Bien. Un momentito. Les invito, si quieren ir buscando en sus Biblias, la primera carta de Juan, capítulo 2, primera de Juan 2, del 24 al 27. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Amado Señor, tú eres el único digno de honra, de gloria, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor, y queremos pedirte, Señor, que te glorifiques en este momento en la exposición de tu palabra, Señor, que tú estés usando cada cosa que se diga para enseñarnos, para instruirnos, Señor, para exhortarnos, Señor, para llamarnos la atención, para mostrarnos realmente tu grandeza, Señor. Te pedimos que tú te reveles por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice en primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 a 27. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Esta carta de Juan, donde Juan está escribiendo, inspirado, o movido, mejor dicho, por el Espíritu Santo para escribir esta palabra inspirada, acerca de estos falsos maestros que estaban saliendo de la iglesia, que él los llama anticristos, ¿sí? Estaban pervirtiendo el verdadero evangelio. Y Juan está advirtiendo a estos hermanos de la iglesia, pero también nos exhorta a nosotros, porque vivimos esta misma situación en la actualidad, y así ha sido a lo largo de la historia y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Juan está advirtiendo y exhortando a los hermanos que permanezcan en las enseñanzas apostólicas, las que exaltan verdaderamente a Jesucristo. En Efesios 2:20, Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Da? Este fundamento de los apóstoles y los profetas es en el que Juan está diciendo, bueno, permanezcan. Si ustedes se fijan en estos 4 versículos que leímos, la palabra permanezca o el verbo permanecer aparece varias veces, 5 para ser específico, ¿sí? O sea que hay un énfasis en el permanecer, Sigue exhortando y advirtiendo a la iglesia sobre estos falsos cristianos que tienen nuevas o que vienen predicando nuevas revelaciones, que traen un conocimiento nuevo y que enseñan sobre un Cristo distinto al verdadero Cristo, el mismo del cual ellos recibieron el mensaje. Ellos separaban, esto en específico está en contra del gnosticismo incipiente, que separaban la deidad de Cristo diciendo, bueno, Jesús era un hombre común y corriente y el Cristo descendía sobre él y es el Cristo el que hizo toda la obra que hizo Jesús. Y Juan dice no. Juan dice Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Juan expone claramente que estos falsos creyentes nunca fueron cristianos. Salieron de la iglesia, pero nunca fueron salvos, nunca fueron cristianos verdaderos, ¿sí? ¿Y cómo se evidenciaba que no eran cristianos verdaderos? ¿Cómo se evidencia que no son cristianos verdaderos? En 1 Juan 2:19 leímos hace un mes atrás, dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces está diciendo, ellos no eran cristianos. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La evidencia de que no eran cristianos es que no permanecieron. Por lo tanto, la evidencia de ser cristiano es que permanecemos. Y la evidencia del verdadero creyente, de que él es un verdadero creyente, es que permanece. ¿Permanece dónde? Dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, en la verdad. Juan no está diciendo, no podían salir de la congregación. Sí podían salir de la congregación, pero con un verdadero evangelio, no con un falso evangelio como salieron ellos. Y la permanencia en la verdad no es algo que salga de nosotros. Sí, es algo en lo cual debemos esforzarnos, pero no es algo que salga de nosotros, es obra del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Juan, y que lo va a repetir en los versículos de hoy. ¿Sí? Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo son los que pueden permanecer, y a los cuales Juan exhorta. Juan dice, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Esto escribe Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando Juan habla de la unción, debemos tener en claro que esa unción que está hablando es el Espíritu Santo. Y que todo cristiano tiene esa unción, para que no caigamos en el engaño de aquellos que se predican como los grandes ungidos con poderes especiales. Todo creyente tiene esta unción y puede permanecer porque está capacitado por el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de él, no es de Cristo, no es cristiano, y tarde o temprano se va a apartar con otro mensaje, tras otro evangelio, o va a abandonar y apostatar de la fe que alguna vez dijo tener. Juan decía esto claramente en los versículos que estudiamos anterior, en el del 20 al 23. Dice, en 1 Juan 2 del 20 al 23.
Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Lo voy a volver a repetir en los versículos de hoy. Dice Juan en el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso estudiábamos hace unos cuantos domingos atrás. Vimos que la unción es el Espíritu Santo y que todo cristiano lo tiene, como decíamos recién. Es Él el que nos hace conocer toda la verdad. ¿Sí? Y hoy lo vamos a volver a repetir. Es Él el que nos hace conocer toda la verdad. Toda esa verdad, todo ese conocimiento, no está hablando del conocimiento científico o secular, está hablando de la verdad, del verdadero evangelio. ¿Ah? La unción del Santo es verdad y nada de mentira puede proceder de esa verdad. Nada de mentira puede proceder de esa verdad. O sea que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a la mentira. Nunca nos llevará a creer en un falso evangelio y mucho menos nos llevará a predicar porque creemos en ese falso evangelio. Los anticristos no son aquellos que niegan abiertamente a Cristo, aunque sí lo hacen. ¿Tá? Pero lo peligroso de estos anticristos es que no decían, bueno, nosotros no estamos en contra de Cristo. En esa época era muy común las religiones que decían, bueno, nosotros tenemos un misterio revelado que te lleva a la salvación. Había muchas de esas religiones. El problema de estos gnósticos, o el principio del gnosticismo, es que ellos se llamaban cristianos. No negaban abiertamente a Cristo. Pero ¿qué hacían? Estos anticristos ponían algo en lugar de Cristo. Ese es el problema. ¿Sí? Ponían algo, un Cristo falso, diciendo que este es el verdadero Cristo porque se nos reveló a nosotros. Se oponen y por lo tanto sí se están negando el verdadero Cristo, sí se están oponiendo al verdadero Cristo. Juan desenmascara a estos falsos maestros analizando su mensaje. Dice, si Jesús no es el Cristo, dicen los versículos que leíamos anteriormente, es un falso evangelio. Si alguien viene a predicarnos que Jesús no es el Cristo, queda descartado totalmente como un falso profeta. ¿Sí? Negar la deidad de Cristo es negar al Padre, dice Juan. También dice que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esa unidad entre el Padre y el Hijo es innegable. Bíblicamente es indiscutible decir que Jesús y el Padre no son uno solo. Es más, aquellas sectas que andan predicando que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová, tuvieron que inventarse su propia Biblia, cambiando palabras de la Biblia para poder sostener su falsedad. Y esta es la traducción del Nuevo Mundo, que les recomiendo que no la lean, que no la sigan, porque es pura, tiene muchas mentiras, muchos pasajes sacados y cambiados en palabras. Fíjense que Jesús lo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y esa verdad se repite a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 5:23, cuando dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esa unidad, si honra al Hijo, está honrando al Padre. Si honra al Hijo, honra a Dios, porque los dos son uno. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan a Jesús. Y se respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Esa unidad. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Vieron esa unidad? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De vuelta, afirma esa unidad. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Esa unidad entre el Padre y el Hijo es indiscutible. ¿Cómo podemos explicar nosotros la Trinidad de un solo Dios, pero son tres personas distintas, una misma esencia? Bueno, no podemos hacerlo y eso es bueno. Eso es bueno que no podamos explicar cosas como estas de Dios. Porque si pudiéramos explicar nosotros todo lo que es
Dios, ¿qué clase de Dios tendríamos? Nosotros tenemos un Dios que es infinito e inexplicable para nuestra mente finita. Pero la verdad sí está en la Biblia. Dios es uno, Dios es tres personas. Jesús fue hombre 100%, Jesús es Dios 100%. La enseñanza apostólica, la doctrina apostólica es la que Juan defiende, no porque sea dada por un apóstol, por alguien superior, no es por eso, es porque ellos, los apóstoles, recibieron del mismo Señor Jesucristo este mensaje que les mandó a predicar. Esta carta arranca así. En 1 Juan 1 al 3 nos dice por qué este es el verdadero mensaje. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está hablando de esta presencialidad de ellos como apóstoles, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y la hemos visto, dice, y testificamos y os anunciamos, eso es lo que predicamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por eso, este es el mensaje que viene de Dios, lo recibimos de Dios, nosotros lo vimos, lo tocamos, vivimos con Él 3 años y este es el mensaje que nos dio a predicar, no va a haber nueva revelación. Dice en el versículo 24, 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 3 palabras, 3 veces repite el verbo permanecer, hay un énfasis en eso, pero también repite algo que es desde el principio, el mensaje que es desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio, lo repite 2 veces. ¿A qué principio se está refiriendo Juan cuando escribe esto? Tal vez se fue a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de ese principio. Podría ser como escribe en el Evangelio de Juan, el mismo autor, en el principio era el verbo. Bueno, en Génesis está hablando del principio de la creación, en el principio del universo, cuando Dios crea. En Juan, en el Evangelio de Juan, ¿a qué principio se está refiriendo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Juan? Ese principio que habla Juan es un principio eterno. Es más allá del principio de Génesis. Es decir, bueno, plantéate donde tú quieres el principio. ¿Lo quieres al principio que empiece todo, que empiece en Génesis 1, cuando la creación? Bueno, ahí ya era el verbo ya existía. Si tú quieres que el principio sea cuando Dios empezó los planes para crear el universo, bueno, ahí el verbo ya existía, está hablando de la eternidad. Pero Juan, ¿a qué se refiere cuando dice ahora lo que habéis oído desde el principio? No podemos decir que estos hermanos en la iglesia oyeron algo desde el principio cuando se inició el universo o en la eternidad. Está hablando de otro principio, está hablando del principio cuando ellos escucharon el verdadero evangelio y este verdadero evangelio los transformó, los hizo nacer de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo. Está hablando desde ese principio, cuando comenzaron a caminar con Cristo, al igual que nosotros, el verdadero evangelio. No está hablando de que permanezcan en las primeras enseñanzas religiosas que conocieron ustedes o que le inculcaron cuando eran niños. Por ejemplo, podría ser la religión más común como la romana. No está diciendo, bueno, si eso fue lo que le enseñaron desde el principio, permanezcan en eso. No. Está diciendo desde el principio, desde que conocieron a Cristo verdaderamente, con el verdadero evangelio. Permanezcan en el verdadero evangelio, es lo que está diciendo. El verdadero mensaje de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Recordemos nuevamente que la iglesia en ese tiempo estaba siendo atacada por estos falsos maestros. Con ese nuevo mensaje traían un nuevo evangelio y una nueva revelación y traían un nuevo Cristo. Y Juan les dice, no hagan caso a eso, permanezcan en el verdadero Cristo, en el que los transformó, en el que los salvó. Cuando dice lo que habéis oído desde el principio, está refiriéndose al mensaje apostólico, ¿sí?
el que es el fundamento de la iglesia, como leíamos que escribía Pablo allí en Romanos, ¿sí? Que está edificado en Cristo. Lo que habéis oído desde el principio dice: permanezca en vosotros. Es una exhortación, exhorta a los hermanos, nos está exhortando a nosotros a permanecer en el verdadero evangelio. Juan ya dijo que ellos tenían la unción. Juan dijo que los creyentes tenemos la unción, por lo tanto están capacitados para poder permanecer. Estamos capacitados para permanecer, estamos capacitados para esforzarnos a que la palabra permanezca en nosotros. Esta exhortación no puede ser dada a cualquiera. Esta exhortación solamente puede ser dada a creyentes, aquellos que están capacitados por el Espíritu Santo. No podemos salir al mundo a decir, bueno, permanezcan en el verdadero evangelio, porque para ellos el verdadero evangelio no es nada. Esto es para creyentes, aquellos que están capacitados por el Espíritu Santo y que pueden esforzarse y permanecer. Y se permanezca en vosotros. Este verbo está conjugado o está en voz activa. Esto se refiere a que la acción debe realizarse por el sujeto. El sujeto de la oración acá es vosotros, o sea, nosotros. Somos nosotros los que debemos esforzarnos para permanecer en el verdadero evangelio. ¿Verdad? Y claramente, y vuelvo a repetir, no podríamos hacerlo si no estuviéramos capacitados por el Espíritu Santo. Nos manda a permanecer activamente y de esta forma nosotros debemos crecer en santidad, esforzarnos para crecer en santidad, y esta es la evidencia de nuestra salvación. El permanecer es evidencia de nuestra salvación porque es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque permanecemos en la palabra. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense en esto, judíos habían creído en Jesús. Y Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús lo que está diciendo, que la evidencia de que son verdaderamente mis discípulos es porque van a permanecer en mis palabras. Ellos habían visto su milagro y podían decir, bueno, Él es el Cristo porque mira los milagros que hace. Jesús dice, no mire los milagros, sino mira lo que predijo. Después podemos seguir leyendo Juan 8 y vemos que estos mismos judíos que habían creído en Él no permanecieron en sus palabras, sino que lo terminan llamando bastardo. 1 Corintios 15, del 1 al 2. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto habla de permanencia, ¿no es verdad? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si os retenéis la palabra que os he predicado, es lo mismo que decir que permanezca, si permanece. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. La evidencia de que sois salvos es que retienen la palabra, si no es que estás creyendo en vano. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la obra de Cristo, miren lo que hizo por gracia. Pero en el 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Todo lo de arriba, lo hermoso de la gracia de Dios para la salvación, es efectivo si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ven lo importante de la permanencia? La permanencia en el verdadero Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque evidencia nuestra salvación. Evidencia nuestra salvación, y esta exhortación es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir si no ponemos de nuestro esfuerzo, porque siempre se nos manda a esforzarnos en esto. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos, si no meditamos en la palabra de Dios, si no asistimos a las reuniones donde se expone la palabra de Dios, ¿cómo vamos a permanecer en algo que no conocemos?
debemos tener cuidado y entender bien que el permanecer no es para salvación. No es para salvación, sino que es desde la salvación. El permanecer no nos hace merecedores, sino que por la gracia de Dios podemos permanecer. No estoy diciendo que no debamos esforzarnos, debemos esforzarnos porque es un mandato, acá está mandando a permanecer. El permanecer evidencia que somos salvos. Debemos participar activamente. Todo creyente debe ser maestro de la palabra. Fíjense, todo maestro debe ser maestro de la palabra. Claro que hay un proceso para esto, pero debe saber la palabra. ¿Cómo va a permanecer en algo que no sabe? ¿Cómo va a quedar inmaduro? Debe ir creciendo. Bueno, muchos podrán poner por excusa, bueno, yo hay cosas que no entiendo. O sea, hay cosas difíciles de entender, no todos las entienden, hay otros que las entienden mucho mejor y gracias a Dios por estos grandes eruditos, teólogos que han escrito libros que nos hacen entender muchas verdades. Es verdad, no todos son iluminados. Iluminados en el sentido de que son grandes sabios, pero hay de ellos. Pero sí debemos tener conocimiento de la palabra y ser maestros y poder plantear una defensa de lo que creemos y debemos identificar lo que es error. Claro, esto es capacitado por el Espíritu, como lo vamos a ver. Juan dijo anteriormente que la evidencia de que no eran cristianos es que no permanecían, como leíamos hoy, salieron de nosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Bueno, no son cristianos porque no permanecen. Ahora va a repetir este concepto, va a repetir esta verdad. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Escribe como en forma condicional. Si pasa esto, entonces esto otro. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿qué significa el verdadero evangelio? ¿Qué significa lo que habéis oído desde el principio? ¿Sí? ¿Qué verdadero evangelio? ¿Qué significa que el verdadero evangelio permanezca en nosotros? Bueno, puede haber varias posturas de esto y las hay. Algunos convenientemente manipulan esto, pero los reformadores cristianos identifican tres elementos en la verdadera fe, en la fe salvífica, que lo dicen en latín: notitia, ascensus y fiducia. Notitia es el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, bueno, me predica el Evangelio y entiendo intelectualmente lo que es el Evangelio, a qué se refiere. Ascensus es asentimiento a la verdad, o sea, decir, bueno, es verdad lo que me estás predicando, lo creo que es verdad eso. Y fiducia es confianza. La fe salvística, ¿no? La confianza en ese evangelio que acepté, que asentí como la verdad. Eso es fiducia. Pero vemos que los dos primeros puntos, la noticia y el ascensus, estos por sí solos no pueden llevar a permanecer en el evangelio. Y muchos apuntan a esto. Muchos apuntan a que, bueno, este es el evangelio, ¿lo crees? Eres salvo. No podemos decirlo. Podemos ver en la Biblia cómo Satanás y los demonios saben quién es Cristo. Los demonios hasta se inclinaban delante de Jesús porque lo reconocían. Saben del verdadero evangelio, saben que Cristo es Dios y que Él murió en la cruz del Calvario y fueron vencidos en la cruz del Calvario. Eso lo saben, ¿sí? No solamente que tienen la noticia que lo saben, sino que saben que es verdad, tienen el ascenso, asienten en esa verdad. Eso saben que tienen el tiempo contado, que tarde o temprano no se van a escapar del castigo eterno. Y ya respondí la pregunta, pero podemos decir, ¿ellos son salvos? ¿Estos demonios son salvos? Obviamente no. No alcanza solamente con la noticia, el conocimiento intelectual, no solo alcanza con decir es verdad el Evangelio. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿es necesario? Sí, pero no alcanza. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los dos primeros puntos podrían llevarte a tener la fe de un demonio, pero no la salvación.
El conocimiento es necesario, el asentimiento es necesario, pero la fe salvífica, la fiducia, pone su confianza en ese saber y en esa verdad, y es su única esperanza. Veíamos hace 15 días cómo Juan vio al que estaba sentado en el trono, vio a Dios y vio que tenía un rollo, o sea que tenía el juicio y la libertad para su pueblo. Sí lo vio, sí sabía que estaba ahí Dios, sí sabía que había un juicio, conocía y obviamente sabía que era verdad porque lo estaba viendo. Pero no tenía esperanza si no había alguien digno de ejecutar eso. ¿Y qué hacía si no tenía esa esperanza? Puede haber un evangelio que traiga buenas noticias y nosotros decir, qué bueno, lo entiendo y es verdad, va a haber eso. Pero no tengo esperanza en eso, porque ¿qué esperanza hay para mí después de este evangelio? Es bueno, Dios mandó a su Hijo al mundo para que muriera por los pecadores. Es verdad. Entiendo el evangelio. Bueno, no, ese no es el evangelio, esto es como un resumen para decirlo, ¿no? Entiendo eso, digo, sí es verdad, ¿qué esperanza me queda? Tengo que poner fe, esperanza en esa noticia de que es por mí, de que Cristo sí murió por mí. Esa esperanza solamente viene por el convencimiento del Espíritu Santo, de reconocerle de que sí soy merecedor del castigo eterno y que mi única esperanza es ese evangelio, es ese Cristo que vino y pagó por mí en la cruz del Calvario. Juan lloraba porque no había alguien digno de ejecutar ese plan de libertad y de juicio. Otros podían decir, bueno, mi esperanza está en el evangelio, pero tengo esperanza en otras cosas, esperanza del mundo, en sanidad, puedo poner esperanza en mi salud física, en mi economía que esté bien, en un buen trabajo, ahí está mi esperanza. Eso no salva a nadie. Muchos caen en el error de creer que alguien es salvo por el solo hecho de escuchar y a sentir el evangelio. Van a una reunión, escuchan el evangelio, se emocionan, lloran y dicen, bueno, esta persona es salva. ¿Por qué? Bueno, porque levantó la mano, porque tomó una decisión. No podemos decirlo. Sí puede haber escuchado el evangelio, sí puede haber sabido que eso es verdad, pero puso su plena confianza en ese evangelio, la evidencia va a estar en si permanece. Si permanece. ¿Tu esperanza está en el evangelio o solamente lo conoces? La evidencia está en si permanece. ¿Es tu esperanza el evangelio? ¿Es tu fiducia? La evidencia de salvación no está en levantar la mano. Y muchas veces, y tristemente, podemos ver a personas que se acuerdan de que una vez tomaron una decisión cuando les viene alguna enfermedad terminal o algún problema económico. Pero yo una vez levanté la mano, yo una vez tomé una decisión. ¿Permaneciste? ¿Permaneciste? Entonces no podemos decir, no podemos asegurar de que eres salvo. Es más, podríamos asegurar todo lo contrario. Porque la evidencia no son emocionales, las evidencias no son emocionales, no es cuánto lloro, sino en si permanezco o no permanezco. Fíjense en la explicación de la parábola del sembrador. Juan explica esta parábola a sus discípulos en Mateo 13. Hay diferentes tipos de personas que oyen la palabra y algunos hasta creen. Mateo 13, 19 en adelante dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este escuchó y no le interesó nada. Pero en el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mucha emoción, recibe la palabra, la entiende y gozoso la recibe. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. De nada sirvió el oír la palabra y recibirla con gozo. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este el que oye la palabra también está en la misma situación que el anterior. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los dos anteriores recibieron, escucharon el evangelio. ¿Y qué pasó? El primero
Dice que, bueno, vienen problemas del exterior, persecución. Ay, se burlan de mí. Ay, me quieren matar porque soy cristiano. Ay, me echaron de mi casa porque soy cristiano. Entonces, más vale dejo el cristianismo. No me matan, no se burlan de mí, no me echan de mi casa, no me echan del trabajo. Es lo que hacen. Problemas exteriores hacen que abandonen el Evangelio. El segundo, el que fue sembrado entre espinos, tiene problemas internos. Ah, pero ahora que soy cristiano, no voy a tener riquezas. Voy a tener más problemas con otras personas. Son problemas internos que les genera, que los hace abandonar también el verdadero Evangelio. Pero dicen el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. El que oye, el que fue sembrado en buena tierra es el que permanece, el que da fruto. El verdaderamente salvo escucha el Evangelio, asiente el Evangelio y permanece en el Evangelio. Ora, lee la palabra, estudia la palabra de Dios, se congrega, ama la palabra de Dios. ¿Tú amas la palabra de Dios? Porque esto es una evidencia de que eres cristiano. ¿O solamente te gusta cantar himnos en la iglesia y cuando llega el momento de la prédica de la palabra dices, ¡ay, viene el que predica largo! Salmo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está tu delicia en la ley de Jehová? ¿Meditas en ella? Y en su ley medita de día y de noche, dice. ¿Cómo vas a permanecer en algo que no te gusta? Que no meditas, donde no está tu delicia. Esfuérzate por estudiar más la palabra. Debemos ser maestros de la palabra. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice Juan, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La consecuencia de guardar el Evangelio, no quiero decir que es como la consecuencia de, guardamos el Evangelio para que suceda esto. Es más bien como la evidencia de guardar el Evangelio, se vive en la comunión con el Hijo y con el Padre. ¿Sí? Creo que está bien dicho la consecuencia de guardar el Evangelio, aunque es una evidencia de salvación. La consecuencia es que, tenemos comunión con el Hijo y con el Padre en esta permanencia. Y el guardar su palabra, el obedecerla, nos lleva a no pecar. Fíjense, el guardar su palabra, que es obedecerla, nos lleva a no pecar. Es estar más atento a nuestra santidad, a esforzarnos más por nuestra santidad. ¿Por qué? Porque al guardar su palabra entendemos quién es Dios. Crece Él en su gloria y bajamos nosotros y entendemos cuál es nuestra bajeza. Nos alienta, nos exhorta a buscar más y a trabajar más en nuestra santidad, nos llama a buscar agradar más a Dios porque Él es el que merece toda gloria y honra, ¿sí? Nos lleva a no pecar contra Él. En el Salmo 119, 9 al 12 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregunta, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que tengo que buscar en la palabra de Dios. No va a venir una voz del cielo y me va a dar los mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cómo me va a enseñar Jehová? ¿Cómo me va a enseñar Dios los estatutos? ¿Cómo me va a enseñar? Si no leo la palabra de Dios. Es leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a enseñar sus estatutos. Tienes una gran responsabilidad. Recordemos que la exhortación es a permanecer en el verdadero Evangelio. Cuando dice lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, es el verdadero Evangelio, el cual predica el Cristo verdadero, 100% Dios, 100% hombre. Este Dios que se humilló haciéndose criatura, sometiéndose a su ley, cumpliéndola perfectamente y llevando
en la cruz del Calvario el castigo por los pecados de su pueblo, de su iglesia. Guarden el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, la buena noticia es Cristo. La buena noticia es Cristo. Permanecer es en Cristo. Esa es la exhortación. Por eso Juan escribe esta carta. ¿Por qué? Porque estos anticristos estaban creyendo otro Cristo, no el verdadero. Si predicamos el verdadero Cristo, predicamos el evangelio. Cristo es Dios, Cristo fue hombre, Cristo cumplió 100% la ley, Cristo murió en la cruz del Calvario y recibió la ira del Padre que yo merecía. Predicar el verdadero Cristo es predicar el evangelio. También el verdadero evangelio pone al hombre en su lugar, como les decía. Nos revela nuestra bajeza frente a un Dios tan grande. También expone nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestros propios méritos. ¿Sí? Porque un solo pecado contra nuestro Dios nos hace merecedor del infierno. Esto nos lleva a ¿qué? A ver a Cristo. Entender que somos merecedores del infierno, entenderlo de verdad, nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Juan, teniendo en cuenta que estos falsos maestros llegan con un mensaje, más aceptable en términos humanos, les dice que, y nos dice a nosotros, cuidado, sean sabios. El mensaje que es desde el principio, el verdadero evangelio, no está centrado en el hombre. El verdadero evangelio no está centrado en el hombre. Sí hay promesas para el hombre, no podemos decir que no, hay promesas para el hombre. La promesa que nos dice acá es la vida eterna. Como veíamos hace 15 días, la promesa de la vida eterna exalta a Jesucristo. En el ambiente evangélico, en el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Podemos decir que en el ambiente evangélico, entre comillas, se ha diluido tanto el mensaje, se ha diluido tanto el evangelio, que ya no apunta a Cristo sino al hombre. Y lamentablemente este tipo de congregaciones está llena de personas. Pero es lo obvio porque a las personas les gusta que le hablen de ellos. No nos hagamos, a nosotros también nos gusta un mensaje así. También querríamos que el verdadero mensaje fuera así. En estas congregaciones dejan de lado las declaraciones de los reformadores, soli deo gloria, solo a Dios la gloria, y la han cambiado por soli ego gloria. ¿Sí? Los pastores, entre comillas, predican y traen mensajes agradables a los hombres, como tú eres el vencedor, como tú serás prosperado, como que tendrás una fuerza profética o cualquier cosa así, ¿sí? Exaltando a los hombres, que apuntan a agrandar el ego de los oyentes, y esto atrae personas. Atrae personas. Son mensajes motivadores disfrazados de cristianos. Pero hay púlpitos en que sí se abre la palabra de Dios, que sí se lee la Biblia y se puede ver el contraste de estos mensajes que apuntan a la gloria del hombre con aquellos mensajes que apuntan a la gloria de Dios. Si abrimos la Biblia y vemos y buscamos dónde dice que tú eres vencedor, no dice que tú eres vencedor. Bueno, la Biblia dice que te niegues a ti mismo y que el Cordero que fue inmolado, Él es el vencedor. Tú serás prosperado. Vas a ser exitoso, aceptado y popular en el mundo. Eso me pueden predicar desde un falso púlpito. Pero la Biblia dice que vas a ser aborrecido por el mundo, que vas a padecer persecución y que el mundo te va a odiar. En Juan 17:14. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció. ¿Dónde dice que van a ser prosperados? Que el mundo los va a aceptar. El mundo los va a aborrecer. Nos va a aborrecer si llevamos el verdadero evangelio. Claro, no vamos a llenar la iglesia de personas y no vamos a llenar los bolsillos de los pastores de dinero, pero vamos a predicar y ser fieles al verdadero evangelio. Según de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Dice, padecerán persecución. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta? La promesa de Dios no es una vida feliz de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria.
esa no es la promesa de Dios. No estoy diciendo que vamos a vivir, el cristiano va a vivir sometido a toda su vida a sufrimiento, pero que los va a ver, los va a ver. La promesa que Él nos hizo dice que es la vida eterna. La promesa es después de esta vida terrenal. Cuando pasemos a la eternidad, vamos a tener vida, una vida sin fin en la eternidad. Pero para aquellos que no son salvos, también va a haber una eternidad. Pero no se va a llamar vida, se va a llamar muerte, que es el infierno. Una eternidad en castigo. Que la promesa es vida, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Muchas veces. Vamos a leer alguno. En Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de que Él va a ser crucificado. En el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. Mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Unos se van a perder, eternidad en el infierno. Otros no se van a perder, van a la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La promesa de la vida eterna es clara. La promesa de la sanidad, de la prosperidad, esa no es tan clara. Es más, no está. Y la vida eterna es Cristo. El Evangelio es Cristo. La vida eterna es Cristo. Es Cristo. Si tu esperanza de esta vida eterna es, bueno, yo quiero la vida eterna y voy a seguir el Evangelio porque no quiero sufrir más, no quiero sufrir por una eternidad, no quiero sentir dolor en la eternidad, ¿sí? No quiero tener necesidades en esa eternidad, tienes un sentimiento igual al de cualquier mundano. Si va a ser una verdad, podemos buscar en la palabra de Dios que en esa eternidad no va a haber ni llanto, que Dios va a enjuagar nuestras lágrimas, no va a haber dolor. Eso sí es una verdad, pero esa no debe ser nuestra esperanza, porque la vida eterna es Cristo, como ya lo dije, ¿verdad? Si yo preguntara, saliera al mundo a preguntar, ¿quién quiere que desaparezca el sufrimiento de su vida? ¿Quién quiere tener una vida sin sufrimiento o alguna pregunta similar? La mayoría, por no decir todos, dirían, yo no quiero sufrir en esta vida, porque es lo que busca el hombre. En su naturaleza humana busca esto, no sufrir. No sufrir. Si predicamos un evangelio de no vas a sufrir más, obviamente que va a ser más aceptado. Pero el evangelio es Cristo. Y la vida eterna que nos ofrece es Cristo, ¿verdad? No es solamente el no sufrimiento, que sí es una verdad bíblica, es más, esa verdad del no sufrimiento es significante frente a la verdad de que la vida eterna es Cristo. La vida eterna es Cristo. Así arrancó Juan en 1 Juan 1, del 1 al 12, que ya lo leímos, pero vamos a buscar otro enfoque en el versículo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a ¿qué? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, otra vez la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué anunciaba el apóstol? La vida eterna. ¿A quién anunciaba el apóstol? A Cristo. La vida eterna y Cristo son lo mismo. Claramente Juan se refiere a Cristo como la vida que fue manifestada, la vida que predica. Pero es más claramente lo dice al terminar esta carta en Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Fíjense eso, lo que dice el apóstol Juan. Este es el verdadero Dios, es lo que está defendiendo y lo que decíamos. Jesucristo es Dios. Este es el verdadero Dios y ¿qué más? Y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. ¿Por qué anhelas la vida eterna? Porque no va a haber más sufrimiento. Esos son motivos egoístas.
y mundanos, o porque Cristo es la vida eterna. Porque allí en la eternidad lo vamos a encontrar. ¿No cantábamos hoy el himno? ¿No cantábamos hoy en el himno eso? Porque allí en la eternidad está Cristo. Esa es nuestra motivación, la vida eterna con Cristo, adorándole por toda una eternidad, glorificando eternamente al Cordero que fue inmolado y que es digno de darnos la libertad, es digno de castigar a aquellos que son enemigos de Él. Esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Nadie podrá y nadie puede venir a decir, Cristo me falló, solamente por motivos terrenales. Ay, porque mi vida es tan dura, porque tengo estos problemas, me quedé sin trabajo, no tengo para comer, tengo una enfermedad terminal, Cristo me falló. ¿De dónde te falló? Si la promesa es la vida eterna. ¿Dónde te dice que no vas a tener enfermedades, que no te vas a quedar sin trabajo? Imagínense ustedes a Pablo y a Silas en el calabozo. Ay, Cristo nos falló, nos metieron presos y eso que le predicábamos en el Evangelio. Ellos cantaban himnos. Juan preso, exiliado en la isla de Patmos. Ay, Cristo me falló. No, escribo el Apocalipsis. Cristo no te falla, Cristo te promete la vida eterna. Esta es la promesa segura. ¿Por qué es segura? ¿Y por qué podemos poner nuestra confianza y nuestra fe en eso? Porque Él fue el Cordero inmolado, fue muerto y que ahora vive. Él venció por nosotros. Él es digno de ejecutar sus planes eternos. Él es digno de juzgar. Él es digno de liberar. Versículo 26. 1 Juan 2:26. Os he escrito esto sobre lo que os engaña. Juan está haciendo una referencia a lo que dijo anteriormente en los versículos 18 al 25, donde habla de los que salieron de la iglesia, como ya leíamos, con otro evangelio, los que llaman a los anticristos, advirtiendo que no todos los que están dentro de la congregación son cristianos, que no todo Israel es Israel, hablando del verdadero Israel como la iglesia, es la iglesia. No todos los que están en la iglesia son cristianos, está diciendo eso, advierte a la iglesia que constantemente, y nos advierte a nosotros, que constantemente estamos bajo ataque de aquellos que quieren pervertir el verdadero evangelio. Esta es la artimaña más usada por Satanás, cambiar el evangelio para hacer daño. Sabemos que no nos va a poder vencer, que no nos va a poder hacer perder la salvación, y lo vamos a ver en el último versículo que vamos a estudiar hoy. Pero sí quiere hacer daño. Ella sabe que está vencido y está luchando desde la derrota, pero sigue haciendo daño y usa las mismas artimañas. Cambiar la palabra. Desde el huerto de Edén, con que Dios dijo, no van a morir. Después queriendo tentar a Jesús con la palabra de Dios. Siempre usa las mismas artimañas. Vamos a ser atacados, van a venir evangelios cambiados y debemos estar atentos, debemos permanecer en la enseñanza de los apóstoles. Por más lógicas y por más aceptables que nos suenen las palabras de un falso evangelio, debemos permanecer en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué querríamos nosotros? Que nos dijeran, bueno, vas a ser cristiano, vas a ser exitoso, te va a ir bien en la vida, no vas a tener problemas. Eso es lo que quisiéramos, pero la palabra de Dios no dice eso, y eso es lo que debemos predicar. Esta advertencia de que vamos a ser engañados la dice Jesús. Fíjense en Mateo 24, 5 al 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea que va a haber engañadores, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, no va a ser fácil de identificarlos si no estamos firmes en la palabra de Dios, porque van a decir, se van a hacer llamar cristianos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos van a ser engañados. El verdadero creyente va a permanecer. ¿Sí? Nos deja bien en claro que el verdadero creyente va a permanecer, porque el verdadero creyente no puede ser engañado. Sigue diciendo en Mateo 24, salteamos algunos versículos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, pero dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Esas señales van a ser tan prodigiosas y tan grandes que si fuere posible, cosa que no es porque tenemos el Espíritu Santo, aún engañarían a los escogidos. Si bien el verdadero creyente nunca dejará la fe, eso no quita que no pueda caer. ¿Sí? No quita que no podamos caer.
Y cuanto más firmes estamos en la palabra de Dios, menos posibilidades de caer en el engaño va a haber, pero no quita que puedan caer. Vamos a ver ahora después unos versículos donde hay una iglesia que sí cayó en el engaño. Bueno, cuando dice Juan en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, cuando ustedes tienen el Espíritu Santo y conocéis toda la verdad. No vamos a caer en el final de nuestras vidas, no vamos a estar negando el verdadero evangelio, sí que si somos verdaderos creyentes. Pero aunque sabemos que no podemos ser engañados de esta manera al punto de perder la salvación, debemos estar atentos y cuidarnos de los engañadores. Sigue la advertencia, fíjense en Gálatas 1, 6 y 7. Pablo escribiendo a una iglesia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Acá hay una iglesia que cayó en el engaño de los judaizantes. No que haya otro evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Las mismas artimañas de Satanás. Y una iglesia que había caído. Colosenses 2:4. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La exhortación a no caer en el engaño es clara en la palabra de Dios y vamos a ser atacados con esto. 1 Timoteo 6:3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es el mensaje apostólico, lo que traían los apóstoles, ¿no? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y acá nos dice que apártate de los tales. Si nos vienen a enseñar otra cosa que no es el verdadero evangelio, apártate de los tales. Pero, ¿cómo vamos a identificar que nos enseñan otro evangelio si no estamos firmes? Si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si no estudiamos la palabra de Dios, si no escuchamos la prédica, si no nos congregamos, ¿de quién nos vamos a apartar si no podemos identificar que nos están enseñando otra cosa? Esa es nuestra responsabilidad. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe por medio de su palabra, claro que sí. Es una realidad que el creyente va a sufrir ataques del engañador trayendo falsa doctrina, pero aunque nos pueda causar dolor, nunca nos va a hacer perder la salvación. En Juan 10, 27 al 29, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No se puede perder esta salvación. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Pero fíjense cómo arranca: mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo alguien puede llamarse cristiano si no oye la voz de Cristo? Y vuelvo sobre lo mismo. ¿De dónde vas a escuchar la voz de Cristo? ¿Va a venir del cielo una voz y te va a decir? ¿Y te va a hablar? ¿Se te va a aparecer en el camino y te va a cegar como a Saulo? Tenemos la palabra de Dios. Esta es la voz de Cristo. El mensaje apostólico es la voz de Cristo. Lo que oyeron desde el principio, lo que vieron con los ojos, dice Juan. ¿Quieres oír la palabra de Dios? De Cristo. La voz de Cristo está aquí. Solamente sus ovejas la van a ver como de tal y lo van a seguir. Algunos prefieren escuchar himnos espirituales y pasarse todo el día escuchando himnos, sí, pero poco de la palabra de Dios. Y toda su doctrina se basa en lo que dicen los himnos. Sí hay himnos basados en la palabra de Dios que tienen mucha doctrina, eso es verdad. Pero no podemos basar nuestra doctrina, nuestro evangelio, en canciones. Lea y estudie la Biblia. Asista y escuche los sermones bíblicos. Es su responsabilidad, porque usted, si es cristiano, está capacitado por el Espíritu Santo para poder estudiar y entender la palabra de Dios. Sigue diciendo Juan, y con esto vamos terminando. Juan 2:27, pero la unción
que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Otra vez llamado a permanecer. Nuevamente reafirma esa capacitación de Dios hacia el creyente por medio del Espíritu Santo, que lo llama la unción. La unción. Vimos cómo esta unción era un simbolismo en el Antiguo Testamento para... se ungía con aceite a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, y simbolizaba que Dios estaba capacitando a esta persona en el trabajo que había sido puesto, o como rey, o como sacerdote, o como profeta. Y nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo. Ese ungimiento de aceite apuntaba al Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo que recibimos de Dios. Según de Corintios 1, 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. El adelanto del Espíritu Santo en nuestro corazón es Dios. Fíjense que esta unción no la recibimos por medio de otro ungido superior. En la unción, el Espíritu Santo viene de Dios. No lo podemos transferir de hombre a hombre. No caigamos en esos engaños. Está en nosotros y permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, dice Juan, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. ¿Sí? La pregunta es, ¿estará Juan diciendo que ya no es necesario tener un pastor, un maestro o alguien que nos enseñe la palabra? Cuando dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ustedes tienen el Espíritu Santo. No necesitan los pastores y maestros ni nadie que les enseñe la palabra. ¿Les parece que Juan está diciendo eso? Bueno, claramente no. ¿Por qué? Bueno, para empezar, si usamos la lógica, si ese fuese el pensamiento de Juan, el escribir esta carta no tendría ningún sentido. ¿Para qué? Es usando la lógica. Pero interpretar esos versículos así caería en una contradicción con otras enseñanzas claras en la Biblia. Por ejemplo, Dios pone personas para enseñar. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios constituyó esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Juan no puede estar diciendo que no es necesario los pastores y maestros y aquellos que enseñan la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy necesario. Es más, y Jesús mismo manda a predicar el Evangelio y a ser discípulos y a enseñar. En Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Para qué les va a enseñar si Juan está diciendo que no es necesario? Pero Jesús manda enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Juan dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, está hablando a creyentes que ya han escuchado el verdadero evangelio en un contexto donde están siendo presionados por falsos maestros con un falso evangelio. No debemos sacar el contexto de aquí. Juan dice que no tienen necesidad de que estos iluminados traigan una nueva enseñanza. No hay necesidad de que traigan una nueva revelación. Ustedes tienen el Espíritu Santo que los guía a la verdad. Ustedes tienen el Espíritu Santo que los guía a la verdad. Si tienes el Espíritu Santo es porque has oído el verdadero evangelio, porque has sentido el verdadero evangelio y porque tienes tu fe en el verdadero evangelio. Lo que no quita de que no nos tengan que explicar doctrinas más profundas en la palabra de Dios. Pero donde venga un falso maestro con un falso evangelio diciendo que Cristo no es Dios o alguna de las otras enseñanzas falsas, el Espíritu Santo mismo nos va a mostrar que hay una falsa enseñanza ahí. Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esa es la capacitación del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibiste, dice Juan, que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira. Una errada interpretación de este versículo diciendo que aquí está escrito que Juan está diciendo no necesitamos pastores ni estructuras jerárquicas de enseñanza y de orden dentro de la iglesia. Hay quienes interpretaron esto así. Esta interpretación llevó a un grupo llamado Sociedad de los Amigos, o conocidos como los cuáqueros, a decir, bueno, Juan está diciendo que no necesitamos pastores ni maestros. No necesitamos líderes espirituales porque todos tenemos el Espíritu Santo, todos estamos al mismo nivel de los apóstoles y profetas y podemos nosotros con el Espíritu Santo tener revelación de Dios. ¿Sí? Tampoco necesitamos estudiar la Biblia porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Bueno, las reuniones de este grupo llamado los cuáqueros son reuniones que consisten en encuentros de oración, esperando que alguno sea inspirado por la luz, por su luz interior y guíe a la congregación a algún himno, alguna oración o alguna prédica. Totalmente fuera de orden. Todos se juntan y si viene y alguno se para, bueno, vamos a cantar un himno, es porque el Espíritu me guía. Bueno, vamos a tener una palabra de oración, bueno, porque el Espíritu me guía. Bueno, yo voy a decir esta palabra sin basarme en la Biblia, porque la Biblia ya no tiene ningún sentido. Como el Espíritu Santo está en mí, voy a hablar palabra de Dios y puedo decir lo que se me dé la gana. A eso lleva una falsa interpretación, una errada interpretación, mejor dicho, de este versículo. Juan nos está diciendo que no necesitemos maestros, ni pastores, ni guías espirituales en la iglesia, en la congregación. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, es verdadera y no es mentira, esta verdad nos pone a todos al mismo nivel. Sí, es verdad, somos todos enseñados por el Espíritu Santo, como dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Está diciendo esto a los apóstoles, ¿sí? Está diciendo a los apóstoles, el Espíritu Santo va a hacer esto en ustedes. Van a escuchar y van a recordar, van a recordar todo lo que yo les enseñé y van a poner ese verdadero evangelio y es el que van a predicar, el fundamento apostólico. Todo creyente está capacitado para distinguir la verdad de la mentira, ¿sí? E igualmente equipado para combatir a los falsos maestros, pero también requiere de nuestra responsabilidad. Distinguir la verdad de la mentira, debemos saber cuál es la verdad. Debemos estar empapados en la verdad. Combatir a los falsos maestros, debemos también estar preparados, como dice Pedro, preparados. Cualquier creyente puede distinguir la verdad del error, lo que no quita la necesidad de los pastores que nos guíen en doctrinas más complejas reveladas en las Escrituras. Dice, según ella os ha enseñado permanecer en él. Este es el mandamiento con el que Juan termina esta parte. Acaba de decir que la unción, que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. O sea que todo lo que ellos saben acerca del verdadero evangelio no es obra de Juan, no es obra de un pastor, no es obra de algún predicador o evangelista, es obra del Espíritu Santo. Que el evangelio sean buenas noticias para ti y para mí no es obra de un hombre que sabía cómo predicar el evangelio, que había estudiado tanto homilética que me pudo llegar a convencer, sino que es obra del Espíritu Santo en mí, que obró por medio de esa predicación, sí, que obró por medio de la lectura de la Biblia, sí, pero es el Espíritu el que obra en mí. El mandamiento es a permanecer, es a obedecer. Obedecer es guardar las enseñanzas de la palabra revelada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, permanecer en Él es permanecer en Jesucristo. Y en 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a terminar la oración. Te voy a pedir al pastor que Gracias. Muy bien.
gracias, hermano Diego. Cuántas verdades, una vez más, encontramos en la palabra del Señor. Y para recordar quizás por el resto de la semana, y por siempre, ¿por qué no? Recordar, hermanos, que estamos preparados para permanecer, ¿no? Y esto no depende nuestro, es del Espíritu Santo, viene de parte del Espíritu Santo. Pero es cierto que tenemos una responsabilidad cada uno de escudriñar la palabra, de orar, de diferenciar las cosas que están bien, las cosas que están mal, todo aquello que es perverso, que es maligno, también depende de cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Antes de despedirnos en oración, quiero recordarles que el próximo miércoles estaremos compartiendo también el tiempo de la palabra del Señor. Le va a llegar a usted, como hemos hecho hasta el día de hoy, el link para que pueda verlo por video, y Dios mediante el próximo domingo también estemos orando, continuemos orando para que podamos, si el Señor así lo permite, pronto poder reencontrarnos de manera presencial aquí en la iglesia local. Así que estemos orando por toda esta situación que ya tiene una larga data, que nos está aquejando. Pero redoblemos, como hemos dicho anteriormente, redoblemos la oración en estas cosas también, por las almas, aquellos que aún están sin Cristo, sea Dios quien se revele a cada uno de ellos. Me acompaña, hermanos, y vamos a terminar en oración el mensaje de la palabra del día de hoy. Oramos. Padre Santo, gracias a ti, oh Señor, por el día que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad de compartir este tiempo en tu palabra, Señor, con nuestros hermanos y amigos en la fe. Te agradecemos, oh Señor, de manera especial por la salvación que tú nos has dado mediante Cristo Jesús. Y, Señor, sabemos que no somos merecedores de tanto amor, pero en tu gracia, Señor, tú lo has permitido, y te agradecemos eternamente, Señor, por esto, porque tú nos das la seguridad de nuestro corazón de que somos tus hijos, de que creyendo en ti, Señor, tú nos has capacitado para permanecer, Señor, para ser firmes, estar constantes en tus caminos, tras tus pisadas, y que, Señor, el Espíritu Santo nos guíe día tras día, que podamos ser diligentes a la hora de la oración, de acudir a tu palabra, Señor, de sacarle provecho de ella, Señor, para nuestro diario vivir, para que podamos honrarte y glorificarte a ti, Señor, poniendo siempre nuestra vista, nuestros ojos en ti. Y que, Señor, otros que estén a nuestro alrededor, que quizás aún no te han conocido, Señor, no tienen a Cristo en su vida, que tú nos des la oportunidad de compartir el Evangelio, Señor, y que ellos se conviertan, Señor, de sus malos caminos, de su mala vida, y que, Señor, no sea una imposición de parte nuestra, Señor, sino que todo venga de parte tuya, Padre Santo. Perdónanos, oh Señor, por las veces que hemos ido en contra de tu voluntad, Señor, que hemos pecado contra ti. Te pedimos ese perdón que solamente tú sabes dar. Y, Padre amado, está con nuestros hermanos y amigos, donde quiera que ellos se encuentren, aquellos que están luchando con la salud, aquellos que tienen problemas físicos, oh Señor, que tú pongas tu mano, si es tu voluntad, y les restaures. Y también aquellos que están luchando espiritualmente, Señor, que tienen luchas diarias, al igual que todas las tenemos, pero que, Señor, quizás les ha hecho dispersarse de tu camino, Señor, apartarse de ti. Si es tu voluntad, Señor, que tú les traigas nuevamente y les pongas en tus sendas, oh Señor. Señor, todos cometemos faltas, todos cometemos errores, pero tú nos esperas con los brazos abiertos, Padre Santo, para perdonarnos, para socorrernos, oh Señor, para ponernos nuevamente en camino. Gracias, oh Señor, por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Gracias por tu siervo, Señor, que tú le has preparado, Señor, para este tiempo, y pedimos que esta tu palabra, Señor,
sea atesorada en nuestros corazones. Te pedimos, oh Señor, ahora que nos acompañes en el resto de esta jornada, que nos bendigas, oh Señor, nos cuides y que pronto podamos reencontrarnos en este lugar si esa es tu voluntad. Padre amado, pedimos por las autoridades, por todo lo que se está viviendo a nivel mundial, que tú, Señor, cuides, des sabiduría y que cada uno de nosotros también sea responsable por las cosas que hace. Te encomendamos, oh Señor, todas estas cosas y las dejamos en tus manos para que sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el próximo miércoles. Están despedidos.